Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo al webinar de lactancia materna del mes de mayo del Comité de Lactancia de la SAP Santa Fe y de Lactar Criar Amar. En esta oportunidad, el nombre del webinar de este mes es Medicamentos y Lactancia Humana, y tenemos el agrado de presentar como disertante a la doctora Cecilia Baston de Buenos Aires. Ella es pediatra, es especialista en farmacología clínica y medicina fetal avanzada. Además, también es coordinadora de la internación conjunta materna en el Sanatorio Tamendi en la ciudad de Buenos Aires. Es un agrado para nosotros contar con esta disertante para hablar de este tema, un tema que es muy controversial, ya que falta mucha actualización al respecto, por esto de que, bueno, muchas veces creemos que muchos medicamentos no son compatibles con la lactancia, o a veces desconocemos cuáles sí, cuáles no, creemos que son muchos más de los que en realidad son. Así que es un agrado para nosotras, para todos los miembros del Comité de Lactancia de la SAP Santa Fe, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias primero por la presentación y la invitación. Para mí es un placer formar parte del comité y que me tengan de referencia en el tema. La verdad que en la práctica diaria vemos de manera recurrente que por desconocimiento es siempre más fácil suspender o contraindicar la lactancia, cuando en realidad no se plantean por sobre los enormes beneficios los mínimos riesgos. A lo largo de la disertación vamos a ir pudiendo, dejar en claro algunos conceptos que nos den herramientas para tomar decisiones a la hora de prescribir una medicación o de contraindicar. Bueno, la idea sería que al finalizar esta presentación podamos repasar los beneficios de la lactancia materna, que seguramente todos conocemos, los aspectos anatómicos, la fisiología, considerar a la mama como una membrana biológicamente activa y tener en consideración cuáles son esas características tanto de las sustancias como los fármacos, la farmacocinética de la mamá y de ese bebé, para poder entender si pasa o no a través de la leche. También vamos a repasar algunos aspectos farmacológicos, y no se asusten que no tenemos que ser farmacólogos para esto, simplemente que vamos a tener en cuenta algunas definiciones y datos que nos van a permitir la interpretación a la hora de poder tomar una decisión. Y después lo que más me va a interesar es que puedan tener la practicidad como herramienta de categorizar a los medicamentos en clasificaciones de riesgo. Vamos a ver las distintas clasificaciones que hay, disponibles tanto en la bibliografía como en las aplicaciones. Y para finalizar, vamos a ejemplificar con situaciones de la práctica diaria, con patologías frecuentes de la mamá, y reconocer también, no quiero dejar de mencionar, el tema de los efectos de las drogas de abuso en el lactante. Para comenzar, es importante conocer que en la última década las mujeres se embarazan a edades más tardías, con la prevalencia de otras patologías, como puede ser la preeclampsia, la diabetes gestacional, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Hoy en día tienen terapias modificadoras que estabilizaron la enfermedad. Entonces las mujeres tienen deseos de planificar un embarazo y una posterior lactancia. Pero tener presente que estas mujeres van a traer ya desde el embarazo seguramente algunos medicamentos y continuarán en la lactancia. También es importante conocer que en el mercado hay un aumento creciente de fármacos que se desconoce la evidencia acerca sobre la seguridad o las publicaciones. Entonces, tanto la paciente que tiene una patología como, por ejemplo, el neurólogo en este caso o el especialista, más fácil es decir, bueno, te contraindico la lactancia porque vas a tomar tal medicación. Entonces, por suerte ha cambiado el paradigma de atención, ya no es más la medicina paternalista, sino que ahora hay una decisión compartida e integrada con la familia. Además, las pacientes vienen informadas. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto antes de la contraindicación o de la prescripción.
Y no quiero dejar de mencionar, si bien voy a hablar de lactancia, que todo el impacto del medicamento, de las terapéuticas que esa mujer va a recibir en la lactancia, muchas veces viene ya desde la concepción. Sabemos que el 3% de los recién nacidos puede presentar malformaciones y que es la segunda causa de mortalidad infantil luego de la prematurez. Entonces hay que considerar también en la edad gestacional de riesgo de teratogénesis, que en general son las primeras 9 semanas, siempre tener presente en las consultas y en las preguntas si ingirió alguna medicación o le indicaron alguna medicación en las primeras semanas del embarazo o si la mamá desconocía que lo estaba. Bueno, es importante pensar, como les mencionaba, que tanto la embarazada como después la mamá que amamanta, pensar la placenta y la glándula mamaria como membranas biológicamente activas por las que difunden sustancias. Y en relación a la placenta y al embarazo, tener presente que de acuerdo a la edad gestacional puede afectar al embrión o al feto. Si la mamá ingiere una medicación en las primeras 9 semanas, lo que suele ocurrir, que se menciona en farmacología, es la ley del todo nada. Es decir, si esa mamá toma la medicación, no sabía que estaba embarazada y afecta a pocas células, como las células tienen una capacidad totipotencial en ese momento, se diferencian y reemplazan a las otras células y puede no ocurrir nada. Pero si es una dosis importante o una droga significativa, como el clásico ejemplo de la talidomida, que se usaba como antiemético en la década del 50 y generó el impacto de mutaciones de miembros en los chiquitos de esas mamás. Justamente fue un pediatra cardiólogo que hizo el primer reporte, y entonces tener presente en qué momento puede haber una anoxa que genere que esa diferenciación celular, cuando se están dividiendo los órganos, sobre todo en las primeras 5 semanas, se forma el corazón y en la semana 10 el sistema nervioso. Por eso es que la mayoría de los teratógenos afectan estos sistemas. ¿Qué pasa si la mamá ingiere un medicamento en la etapa que ya se formó ese bebé, en la etapa fetal? Bueno, puede suceder que tal vez no tenga un impacto en la formación de los órganos, pero sí pueda tener una restricción del crecimiento intrauterino o pueda afectar después el funcionamiento como el neurodesarrollo. Y tener presente entonces que tanto la placenta como la glándula mamaria son membranas en donde difunden permanentemente sustancias. La mayoría lo hace por difusión pasiva a través de un gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración, y muchas veces van a haber otras características que tengan en cuenta el pasaje que las vamos a ir viendo en lo que es la parte de farmacocinética, como puede ser el alto peso molecular de un fármaco. Ahora, no quiero dejar de repasar, aunque todos ustedes seguramente conocen los enormes beneficios de la leche humana, algunos datos significativos de los cuales hay suficiente evidencia. Sabemos que la leche humana es el alimento ideal, que la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas recomiendan la leche humana exclusiva en los primeros 6 meses y prolongarla hasta los 2 años o más, y que es muy importante el inicio dentro de la primera hora. Lo antes precoz que se pueda va a facilitar primero la adaptación fisiológica de esa mamá y de ese bebé. Ustedes imagínense la situación del nacimiento como una situación de estrés, de lucha, en donde aumenta el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y después todas esas funciones, el aumento de la presión arterial, los latidos cardíacos, la temperatura, tienen que volver a su adaptación fisiológica. Hay suficiente evidencia que contactando a la mamá, en contacto piel a piel con ese bebé, dentro de esa primera hora y lo antes precoz que se pueda, ambos se adaptan y así también inician el vínculo. Hay una serie de eventos neuroendocrinos, biológicos, sensibles, hay roles
muy importante, hay un rol muy importante descrito en cuanto al rol de la oxitocina, que todos sabemos que en el trabajo de parto va a tener que ver con las contracciones uterinas, pero en el puerperio tiene un rol muy importante, además de estimular la eyección de la leche, es una hormona que le genera a la mamá todas las herramientas para poder proteger a su bebé y generar el inicio del vínculo, el amamantamiento y todo lo que tiene que ver con la autonomía y la regulación, por ejemplo, entre otras cosas, de la alimentación. Sabemos también que favorece la inmunidad y el neurodesarrollo por sus principios activos y sus componentes, la lactoferrina en cuanto a los componentes antiinfecciosos, la inmunoglobulina A secretora, tiene prebióticos y probióticos, ácidos grasos de cadena larga que van a ayudar justamente al neurodesarrollo y macro y micronutrientes. Pero también conocemos que esto no tiene que ver solamente con la primera hora de vida. Todo esto viene con factores perinatales y con, digamos, todo un componente de los famosos 1000 días. Sabemos que la dieta, el estado de esa mamá, el control del embarazo, el ambiente adecuado intrauterino, no da lo mismo si es un parto en cuanto a la flora, que el bebito nace y el bebé pasa así, por canal, digamos, de parto o por vía abdominal hacia el pecho de la mamá y se coloniza con su propia flora, que si es una cesárea, que sabemos que interfiere la flora del quirófano, sino también todo el accionar que tiene el equipo de salud a nivel postnatal. Si le agregamos una leche de fórmula, si se afecta ese medio ambiente, por ejemplo, con instaurar un antibiótico tanto a la mamá como a ese bebé. Entonces todo esto va a tener un impacto muy importante en lo que es la microbiota, que es la colonización de esos microorganismos, de ese intestino de ese bebé, y ya se sabe que con ese contacto piel a piel y las primeras gotitas de calostro va a empezar a formarlo. Ahora, los beneficios de la lactancia no solamente tienen que ver con todo esto que vengo contando, sino que también en los últimos años hay suficiente evidencia que a través de la lactancia podemos modificar el ADN y de esta manera podemos, ya sea la regulación de histonas, con ARNs mensajeros no codificantes o con una ADN metilación, modificar la expresión de ciertos genes para hacer que no se expresen, por ejemplo, enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, lo que conocemos como las enfermedades crónicas no transmisibles, en la madre, en la mujer que amamanta, el tema del cáncer de ovario y de mama, la protección también es a través de ADN metilación. Sabemos que los primeros 2 años de la vida los lactantes tienen más riesgo de infecciones, entonces con la lactancia disminuye este riesgo justamente por todos estos beneficios que veníamos comentando, pero además hay evidencia que por cada mililitro de leche humana que se libera, ese bebito ingiere células epiteliales que tienen funciones de células totipotenciales, las ingiere y a nivel de la absorción intestinal pueden viajar hacia el sistema nervioso, justamente actuando en el desarrollo neuronal y el impacto en el neurodesarrollo. Por todo esto podemos decir que la leche materna es el alimento ideal y que facilita o favorece la salud, pero en todas las etapas de la vida, no solo en ese lactante, porque si estamos diciendo que protege para enfermedades que se expresan después en el adulto, justamente el impacto va más allá del lactante. Y además no es solo del niño amamantado el beneficio, sabemos que la mujer que amamanta también tiene esos beneficios y por estos efectos epigenéticos, hasta 3 generaciones posteriores a él pueden obtener este beneficio de evitar o disminuir la expresión de genes que codifican para ciertas enfermedades. Así que imagínense que después de este pequeño recorrido mínimo, antes de contraindicar la lactancia, por lo menos tenemos que pensarlo o tomarlo, digamos, como en consideración.
Ahora quisiera repasar brevemente la anatomía. Sabemos que la glándula es una glándula túbulo-alveolar, la célula que secreta la leche es el alvéolo y que está rodeada por una célula mioepitelial, a este componente se lo llama unidad contráctil, y luego está el ductus o el conducto, que es donde va a ser eyectada la leche. Este mecanismo es muy importante porque está regulado por el eje hipotálamo hipofisario a nivel neuroendocrino, y justamente el gatillo es el inicio de la succión de ese bebé. Solo con apoyar al bebito en contacto con el pecho, ya la mamá desde su cerebro libera señales para la producción de estas hormonas que estamos comentando, ¿no? La succión genera que se libere la prolactina, que es la encargada de activar la secreción de la leche, y la fabricación, mejor dicho, y la oxitocina, la eyección. Y es importante tener en cuenta que hay fármacos que actúan en este eje de manera de feedback. Por ejemplo, hay sustancias como puede ser la cabergolina, que se utiliza como inhibidor de la lactancia, justamente es un agonista dopaminérgico y lo que hace es inhibir en los receptores centrales la producción de prolactina. O al revés, la metoclopramida, que es el Reliberan del comercio, que tiene una función galactosa y luego la vamos a ver, justamente por ser antagonista dopaminérgico, aumenta la producción de prolactina y facilita la secreción de leche. Ahora, para que no se asusten, no tenemos que ser grandes farmacólogos, vamos a repasar algunos conceptos farmacológicos. Muchos años yo actualicé este tema y antes en el título de la clase le ponía drogas y lactancia, fármacos y lactancia, droga y lactancia materna, y con los años y cada vez que voy actualizando el tema la cambio siempre la presentación. Y es cierto que uno a veces cuando utiliza la palabra droga puede confundir que droga en realidad es el metabolito activo de la sustancia, o lo que es lo mismo decir fármaco es el principio activo de esa sustancia, pero también se puede utilizar el término para las drogas de abuso. En cambio, medicamentos son las sustancias que tienen el uso terapéutico, por eso es que yo es como que lo fui modificando. Y también habrán notado que en la presentación no pongo más lactancia materna, sino que ya nosotros desde nuestro comité, ya hace algunos años reflexionamos con el tema de la lactancia humana, porque sabemos, digamos, la amplitud en relación a lo que es la consideración que a veces podemos generar por lo que es el protocolo de lactancia inducida, hasta que mamás tal vez trans o que estén en una transición, por ejemplo, de una madre no gestante, como pueden ser una familia homoparental o una subrogación, también desea amamantar. Entonces es como que uno hace una inclusión más general de lo que está ocurriendo en los últimos años en la sociedad y nos pasa en la práctica, ¿sí? En relación a los conceptos farmacocinéticos, son todos los procesos que sufre la droga en el organismo, desde que la ingiere o se le administra, se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, cómo se excreta. Es decir, que es todo lo que le pasa a la droga en nuestro organismo, o en el organismo, mejor dicho, de la paciente. Y la farmacodinamia se refiere a la acción que el fármaco le hace al organismo. O sea, toda medicación o toda sustancia tiene que actuar en una célula uniéndose a un receptor, que suele ser una proteína de membrana, y de esta manera ingresa y actúa muchas veces a nivel de la transcripción de una proteína y ahí genera el mecanismo. ¿A qué llamamos pico o tiempo máximo? Es el tiempo necesario que necesita alcanzar la droga para la concentración máxima desde que la mamá lo toma. Habitualmente, si la droga se administra endovenoso alrededor de los 15 minutos, ya tenemos una suficiente concentración de la droga. Lo mismo que si es por vía sublingual o rectal. En cambio, si es por vía
de absorción, digamos, bioral, tiene cierto recorrido, entonces tal vez que el pico máximo lo logramos conseguir cerca de la media hora o los 40 minutos. Y la vida media o semivida de eliminación es el tiempo que tarda la concentración de ese fármaco en reducirse a la mitad. Entonces, esto es importante porque hay fármacos que tienen vida media muy larga. Por ejemplo, ahora se me ocurre el diazepam, que es el Valium del comercio, que tiene 54 horas de vida media. Entonces, si tengo que elegir, por ejemplo, un ansiolítico o un miorrelajante, voy a elegir lorazepam, que en 4 horas, que es la vida media, ya esa concentración se redujo a la mitad. En relación al concepto de rango de dosis del lactante, que lo van a ver en algunos trabajos o artículos, tal vez lo leyeron o tal vez no, como RID, esto se refiere a cuando podemos tener el dato preciso, que no siempre, o sea, habitualmente, les soy honesta, en la práctica no se dosa medicamento en leche. Es un desafío que tengo y que hace casi ya 2 años que integro también el comité de farmacología de la Sociedad de Pediatría, que es un comité que se formó, digamos, hace no mucho tiempo, y justamente hay farmacólogos muy buenos, hay un farmacólogo, el Garrahan, que tiene experiencia en esto, y uno de mis sueños es lograr dosar en leche materna. Por ejemplo, yo que trabajo en Pleni con mamás con esclerosis múltiple, muchas veces siempre me plantean la posibilidad de ver si puedo dosar el fármaco en leche, y hasta ahora en la práctica no se hace porque a veces es más costoso, lleva tiempo, y en relación de lo que vamos a ir presentando, se sabe que si bien la mayoría de los medicamentos se excretan en leche, por las características farmacocinéticas de la droga que ahora vamos a ver, es tan poquito lo que ingiere el lactante que realmente no se logra justificar hacerlo. Pero bueno, hay estudios y trabajos que se hacen. El doctor Thomas Hale, que es uno de los miembros de la Academia Americana de Lactancia, ha dosado, entre otros trabajos que yo he leído, es justamente en mamás con esclerosis múltiple el interferón, que hace 2 años está autorizado en lactancia y embarazo, igual que el acetato de latiramer, y se dosaba a la hora, a las 2 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, hasta varios días después, y realmente las concentraciones eran insignificantes. Entonces, cuando uno lo puede medir, uno puede decir que el medicamento es seguro cuando la dosis recibida es inferior al 10% de la dosis habitual recomendada para ese medicamento. Esto, en líneas generales, no quiero confundirlos, pero si yo puedo llegar a dosar por mililitro de leche la dosis que esa mujer ingirió, y más o menos calculo que un lactante en el día consume 150 mililitros de leche, hago una cuenta por kilo de peso día, y ahí puedo llegar a estimar la dosis. En la práctica en general no se hace, pero se los menciono porque muchas publicaciones lo nombran. En relación a las características que van a influir, o sea, qué factores van a influir en el pasaje de drogas a través de la leche materna, yo tengo que pensarlo como factores inherentes a la droga, factores de la madre y factores del recién nacido o del lactante. Para mencionar los factores de la droga, tengo que tener en cuenta las características farmacocinéticas, que se acuerdan que tenía que ver con la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Y qué características de la molécula me tienen que importar, aunque yo no sea farmacólogo? Si yo sé que un medicamento, una droga es altamente liposoluble, va a pasar fácilmente por la glándula mamaria, que sabemos que tiene gran contenido de tejido liposoluble. Entonces, aquellos fármacos que sean muy liposolubles van a difundir más fácilmente por la glándula mamaria. En cuanto al peso molecular, las drogas que tienen alto peso molecular son las que van a pasar muy poquito, les va a costar atravesar las uniones intercelulares
o la célula para ser secretadas. Entonces, como ejemplo les puedo mencionar ahora la insulina, que tiene como 5000 Dalton, es alto peso molecular. Consideramos alto peso molecular una molécula mayor de 1000 Dalton y bajo peso molecular de alrededor de menos de 200 Dalton. Otro ejemplo de moléculas con bajo peso molecular, por ejemplo, son las heparinas, que muchas mamás con trombofilia reciben. El volumen de distribución es una característica farmacocinética que lo que me dice a mí es cómo esa droga se distribuye en el organismo. Cuando yo sé que un fármaco, un medicamento, una droga tiene alto volumen de distribución, quiere decir que está retenida en los tejidos o en algún órgano, puede ser, por ejemplo, en el hígado o en pulmón, y entonces voy a tener muy poquita droga libre en plasma. A mayor volumen de distribución, voy a tener menos droga libre en plasma. La droga que pasa leche es la droga circulante libre en sangre materna, ¿sí? Otra característica farmacocinética que me va a importar es la unión a proteínas plasmáticas. ¿Y esto en cuanto a qué tiene relación? Justamente, las proteínas plasmáticas, la albúmina, sabemos que muchos fármacos se unen a él, como muchas sustancias, la bilirrubina es una de ellas, y entonces cuando se unen a la proteína plasmática circula unida y la droga libre está en menor concentración, que es la que va a pasar a la leche materna. Un ejemplo que no quiero dejar de dar, si yo tengo un lactante, por ahí un prematuro tardío, que sabemos que pueden hacer ictericias más tardías entre el quinto y séptimo día, y justo la mamá, por ejemplo, hizo una mastitis y le dieron TMS, que sería el Bactrim, la trimetoprima sulfa, es una droga que tiene alta unión albúmina, proteínas del plasma. Entonces esa droga compite, se une a la albúmina, desplaza la bilirrubina y tengo mucha bilirrubina libre y tengo más riesgo de kernícteros o de hiperbilirrubinemia. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la mamá está recibiendo un fármaco, tengo que pensarlo. Por eso siempre es importante preguntar, ¿qué medicamento te indicó el obstetra? ¿Estás tomando alguna sustancia? Porque todo eso nos va a ayudar a pensar qué le puede estar pasando a ese bebé, tanto en la etapa neonatal como después. Y la polaridad de la droga se refiere a que cuando una droga, en general las drogas no ionizadas, son las que difunden más fácilmente y son las que puedo encontrar más en plasma. Estas son las bases débiles. Yo todo esto se los menciono porque después cuando les cuente en los niveles de riesgo y en las aplicaciones que ustedes van a consultar, justamente les van a ir contando del fármaco que ustedes consulten estas propiedades y son las que nos van a ayudar a la toma de decisión si es seguro o no la molécula. Ahora, en cuanto a los factores maternos, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué dosis recibe esa mamá? ¿Por qué vía la están administrando? No es lo mismo morfina endovenosa en bolo que un ketorolac, por ejemplo, vía oral, ¿sí? Y también tener presente qué antecedentes tiene esa mamá, si tiene una patología como antes mencionamos, si tiene esclerosis múltiple o tiene artritis reumatoidea y tiene que estar recibiendo, por ejemplo, corticoides, bueno, yo ya sé que esa mamá ya tiene que estar estable en su enfermedad y recibir ese medicamento, pero tengo que pensar con qué puede interaccionar si le damos otro fármaco. En cuanto a las dosis, yo siempre les digo que si realmente, por ejemplo, en un parto vaginal que ni siquiera requiere episiotomía, no tengo por qué arreglarle una semana cada 8 horas ketorolac o diclofenac, por ejemplo. Entonces siempre uno le dice a la mamá, trata de tomarlo en el puerperio inmediato, si es un parto o una cesárea, tal vez 2 o 3 días que están con más dolor, reglado. Y después si te sentís bien, no lo tomen reglado. Entonces de esta manera uno puede disminuir el pasaje y la exposición a ese bebé, ¿sí? En cuanto a los factores que tengo que tener en cuenta el recién nacido, ¿qué características farmacocinéticas tiene el bebé? Primero que tienen un vaciamiento gástrico enlentecido, menor acidez, entonces se van a absorber
diferente algunos medicamentos, la distribución en cuanto a que, como les contaba, algunas sustancias se fijan y se unen a proteínas plasmáticas, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Sabemos que en un bebito a menor edad gestacional, el prematuro tiene una barrera mucho más permeable, y también sabemos que tienen un mayor componente de agua corporal total. El 80% del contenido corporal de un recién nacido es agua, entonces la distribución de ese fármaco va a ser diferente. Y no quiero dejar de mencionar que hay un complejo enzimático que seguramente todos ustedes recuerdan, que es el citocromo P450, que está regulado más o menos por 50 genes y que no se codifica en todos los seres humanos de la misma manera. Se conoce que hay personas que son metabolizadores, se las llama ultra rápidas. Es decir, que cuando ingieren un medicamento en dosis repetidas o sucesivas, si ese medicamento tiene un metabolito muy activo, que es más tóxico, el caso típico es la codeína, y que está reportada y documentada en el año 2009, que una mamá en su puerperio durante 2 semanas ingirió codeína como analgésico. Justamente era una metabolizadora ultra rápida. Ustedes no sé si recuerdan, pero si no lo mencionamos, la codeína, su metabolito activo es la morfina, pero es 6 veces más potente. Ese metabolito se fue acumulando y el bebito hizo depresión respiratoria, apnea y muerte. A partir de ese caso hubo un cambio en el paradigma de atención de las drogas de manejo en el puerperio, que después las vamos a ver, y hay que tener especial consideración. Muchas veces yo veo que le dan a la mamá el frasquito de tramadol que se lleve a la casa y en realidad pueden continuar con un AINE, por ejemplo, ¿sí? Y en cuanto a la excreción renal, tener siempre presente que en los prematuritos o en los bebés de menor peso y menor edad gestacional, las nefronas son más inmaduras, el filtrado glomerular también lo es, y entonces, por ejemplo, en ciertos fármacos, el típico ejemplo es la vancomicina, se acuerdan que hay que ir ajustándola de acuerdo al peso del bebé para evitar la toxicidad renal. Si se acuerdan que hace un rato dijimos, la farmacodinamia es todo lo que sucede, lo que la droga en realidad hace en el organismo, es cómo actúa, es a través de esa proteína receptora de membrana que se mete a la célula. Conocer que los recién nacidos y los lactantes tienen muy poquita densidad de receptores, con lo cual muchas veces no llega ni siquiera a unirse a la célula, y tal vez por eso tampoco tiene un mecanismo de acción que genere toxicidad. Algo que no quiero dejar de mencionar en cuanto a la acidez, el vaciamiento gástrico enlentecido, muchas moléculas que tienen alto peso molecular, por ejemplo, los biológicos que ahora están tan en auge en algunas patologías, son moléculas en general de alto peso molecular, entonces se degradan fácilmente en el estómago del bebito y realmente es muy poco lo que no pasa en la leche por ser alto peso molecular, pero son proteínas que se degradan en el estómago y en realidad es muy poco lo que llegan a absorber el nivel de la droga que la madre recibió. Entonces, para repasar y que nos quede claro que tenemos que acordarnos que los medicamentos o fármacos que van a estar con mayor concentración en la leche van a ser los más liposolubles, los de menor volumen de distribución, o sea que estén más libres en el plasma, los que tengan baja unión a proteína, lo mismo, van a estar más concentrados en plasma, y los de mayor vida media. Ahora, siempre hago una breve reseña. Cuando empecé un poco a investigar sobre fármacos y lactancia, esto se despertó en mí en la cátedra cuando era ayudante de fármacos. Justo mi jefa de cátedra es neonatóloga, la doctora Norma Díaz, que es una excelente farmacóloga y neonatóloga, y ella un poco me ayudó a ver cómo buscar, porque antes estos datos no existían. Recién la Academia Americana de Pediatría en 1983
justamente hace una pequeña revisión de qué podría pasar si la madre ingiere un medicamento al lactante, porque antes se extrapolaban con datos del adulto o de animales. Entonces, recién la Academia Americana de Pediatría hace una gran revisión en el año 2001, en donde ahí hace una clasificación en categorías de riesgo con drogas contraindicadas, drogas de interrupción transitoria, y en el año 2013 vuelve a hacer una nueva categorización en donde ya ahí incluye los galactobos, incluye los contrastes radiológicos, pero ya quedó obsoleta. Fíjense que ya casi pasó una década. Y entonces yo siempre digo que puertas adentro, cuando tenemos al paciente en el consultorio, el paciente ya viene con la información de Google, con lo que buscó, con un montón de inquietudes, y entonces lo que está publicado a veces no nos ayuda en ese aspecto. Entonces, la decisión, como yo les decía, es un poco integrada y compartida con el paciente, y cuando no sabemos le decimos, bueno, vamos a consultar a los que saben, vamos a buscar experiencia. Yo recuerdo en el año 2015, recibo en consulta una mamá con esclerosis múltiple que le habían inhibido a su primer hijita, en ese momento tenía una hija de 7 años, le habían inhibido rotundamente la lactancia ya desde que se había embarazado, y esa nena que no recibió leche humana tuvo múltiples infecciones e internaciones en el primer año de vida y llegaron a un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. Cuando se embaraza por segunda vez, que es cuando yo la recibo en consulta, del boca en boca fue de que alguien le dijo, ¿por qué no vas a buscar a esta pediatra que algo de fármaco sabe? Vino a mí en consulta y me dice, yo estoy recibiendo acetato de glatiramar, que es el Copaxón del comercio, y la verdad que esta vez quisiera amamantar a mi otra nena porque realmente no me fue bien, inhibiendo la lactancia mi hija se enfermó igual. Con justa razón, entonces la verdad es que yo desconocía de estos medicamentos, busqué, hice una búsqueda, me comuniqué con esa neuróloga, bueno, a partir de ahí formamos un equipo interdisciplinario y ya desde hace algunos años son drogas permitidas, pero en ese momento no había muchos datos. Lo único que pude buscar y encontrar es que era una molécula de alto peso molecular, que se degradaba en el estómago del bebé, que casi no se excretaba en leche y que no había situación posible de riesgo. Hasta llegué a hablar con la persona que descubrió la molécula. Entonces le dije a esta mamá, si te animás, te acompaño en esta lactancia, seguimos a tu bebé sobre todo el primer mes, vemos qué pasa con si hay una reactivación de tu enfermedad o no. Y bueno, la verdad que fue exitosa, esta nena hoy tiene 4 años, no solo que tiene una inmunidad excelente, amamantó hasta los 2 años y 9 meses, la mamá no tuvo recaída, y fíjense, se los cuento porque en mí cambió justamente y fue una herramienta el hecho de no conocer, pero decir, bueno, no la contraindiqué, le digo, bueno, vamos a buscar qué se sabe del fármaco, me relacioné con los médicos especialistas que la atendían y en el día de hoy armamos un equipo interdisciplinario y ya tenemos alrededor de 20 mamás que se embarazaron y amamantaron, algunas con alimentación mixta, pero con una experiencia significativa, y del no rotundo de sentenciarlas a no amamantar hasta la evidencia y poder hacer un equipo integrado con la decisión del paciente, cambió realmente el paradigma. Por eso es que se los quería contar, porque es una experiencia muy enriquecedora. Ahora, en cuanto a los niveles de riesgo para ese lactante, la OMS categoriza en 5 niveles. No importa que retengan, pero groseramente, cuando ustedes leen que una droga es nivel 1 y nivel 2, está permitido amamantar. En nivel 2, en general, son la mayoría, y ahí voy a poner de ejemplo, por ejemplo, el clonazepam, que está permitido y es compatible, o el tramadol, pero yo vigilo al lactante, porque si la madre lo recibe en el tiempo, tengo que ver, por ejemplo, que no sea un bebito que esté más tendiente al sueño. Las drogas de nivel 3 hay que evitarlas en lo posible, pero ahí tengo que poner riesgo-beneficios, y es muy importante para la patología de la mamá tratarla, y para ella los deseos de amamantar y no hay riesgo, bueno, lo pongo en la balanza
inicio la lactancia y vemos qué pasa. Y las de 4 y 5, realmente ahí es recomendable no amamantar. En general, los fármacos cuando se lanzan al mercado, ustedes piensen que están muchos años en fase, la famosa fase 3, entonces realmente cuando no hay publicaciones, ante la duda le ponen categoría 4 o 5, que son los nuevos fármacos. Por ejemplo, el natalizumab o estos biológicos, en el 2018, si ustedes buscan entre el 2016 y el 2018, eran drogas que no se recomendaba porque no sabía si afectaban la inmunidad, como son drogas que inhiben los leucocitos y todo lo que es la cascada de inmunidad, si afectaban en los lactantes, y hoy en día en realidad se sabe que como son moléculas altamente proteicas, por ahí se degradan poco y que son bastante seguras. Ahora, ¿cuál es la clasificación que a mí, creo que la mayoría nos ayudó? Práctica y lactancia fue creada por el doctor José María Paricio. Él forma parte con farmacéuticos y pediatras de APILAM, que es, digamos, una fundación, una asociación protectora de la lactancia en España, con mucha experiencia. ¿Y cuál es la ventaja o las particularidades de esta página? Primero, que se actualiza periódicamente, cada 4 meses como mucho. Después, que tiene las descripciones de las características farmacocinéticas de la droga. Les va a decir si es altamente liposoluble, si tiene alto peso molecular, les va a decir las interacciones, las compatibilidades, y además les va a mencionar autores de los últimos años, hace una revisión para que ustedes busquen esos trabajos que investigaron sobre ese fármaco. Entonces realmente es la que yo más recomiendo. Y lo pensamos como un semáforo invertido. El color verde es muy bajo riesgo, va a ser compatible, vamos para adelante con la lactancia. Las de color amarillo son bastante seguras, probablemente compatibles, y la verdad que el riesgo por las características de la molécula es mínimo. El color naranja es riesgo alto, poco seguro, y tengo que evaluar riesgo-beneficio de acuerdo, como decimos, de la patología de la mamá y la necesidad de estar con esa medicación. Y color rojo es riesgo muy alto. Entonces, de esta manera visualizamos rápidamente y a manera de practicidad cuáles son las drogas seguras de cuáles no. En general, las que yo les mencionaba como riesgo muy alto es por las características farmacocinéticas. Tienen alta vida media, por ejemplo, capaz que están 7 días en el organismo, capaz que tienen mucho volumen de distribución y se retienen algunos tejidos. Entonces, es por eso que es importante conocer todo esto. Y acá, manera de ejemplo, una de cada grupo. El paracetamol es riesgo muy bajo. La lamotrigina, que es un anticonvulsivante, pero también se usa mucho en los últimos años, por ejemplo, en la bipolaridad y en trastornos de ansiedad, es una droga que es de riesgo bajo. El atenolol es de riesgo alto, que después vamos a ver en la práctica que puede dar bradicardia, cianosis, y está contraindicado. Y como riesgo muy alto, por ejemplo, la cocaína, que también la vamos a mencionar en las drogas de abuso. Y obviamente no quiero dejar de mencionar la Academia Americana, que fueron los pioneros, como yo les contaba, por allá por 1983, después 2001 y 2013, ponen muy poquitas drogas como contraindicadas. Para mencionar la ergotamina, que se utiliza en las migrañas, pero también en las cefaleas por punción por la cesárea, muchas veces los anestesistas le dan a la mamá las primeras horas y justamente disminuye la producción de leche porque es un agonista dopaminérgico y inhibe la prolactina. Las sales de litio, que sabemos que cada vez menos se utilizan, por ejemplo, en las mamás bipolares, pero tienen una toxicidad en la función tiroidea de ese bebé. Y las drogas de abuso que vamos a ir desarrollando, como los quimioterápicos. Acá tienen la cita de la revisión que yo les mencionaba de la Academia Americana, si la pueden buscar o la quieren buscar en Pediatrics.
Ahora quisiera mencionar algunos conceptos en relación a las drogas de abuso. En cuanto a la epidemiología, en nuestro país se ha acrecentado a partir del 2001, la prevalencia es más en varones entre los 14 y 18 años, pero sabemos que la edad de reproducción o la edad fértil es la más afectada y el embarazo no está aislado de todo esto, ¿sí? Y es importante conocer, por todo lo que hablamos de la placenta, que cuando la madre consume en el embarazo, el feto se convierte en un consumidor pasivo. Entonces, después, si se interrumpe bruscamente en el parto, en el puerperio, el bebito puede hacer una abstinencia. Pero hay algunos conceptos para no confundirnos que, si bien no es la temática de la clase de hoy, lo que es toxicología, me parece, esto es revisado en el año 2019 por toxicólogos de experiencia, de Posadas y en las publicaciones de iSalud, y me pareció importante que ustedes por lo menos lo escuchen. Definimos uso cuando se consume esporádicamente una droga, abuso cuando el consumo es reiterado o se acude a distintas drogas en el mismo momento. Adicción ya requiere de una adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica de esa droga. La dependencia física es cuando el organismo se está adaptando y requiere consumir para evitar sentirse mal o por la falta de la droga. La dependencia psíquica es cuando ya hay una conducta compulsiva de esa persona para recibir el consumo porque necesita sentir placer o para evitar ese displacer. La tolerancia es que ese organismo cada vez más va a necesitar exponerse a más dosis para lograr el efecto deseado. La abstinencia son los signos y síntomas que ocurren por la brusca supresión de la droga. Y el craving o craving es el deseo por el consumo. Esto es algo muy interesante, se describió como un modelo neuroadaptativo a través de receptores GABAérgicos, que la persona cuando está consumiendo va visualizando lo que le genera, por así decirlo, intensifica más ese deseo asociado al consumo. Entonces, tiene realmente esa necesidad que quiere ir en búsqueda de más y más. Este es un concepto nuevo. Las drogas de abuso están contraindicadas absolutamente en la lactancia. La Academia Americana de Pediatría es contundente en esto. Algunos autores, por ejemplo, con la nicotina, que ahora vamos a ver, no la contraindican absolutamente, pero sí tenemos que saber que cuando una mamá consume cocaína o marihuana, inicialmente tenemos que suspender la lactancia. La cocaína se excreta en leche materna en cantidades altas, sus metabolitos hasta 60 horas después de la última mamá los podemos encontrar, y hay una modalidad que muchas mamás, para calmar al lactante que llora, se colocan cocaína en el pezón con fines calmantes, y eso puede llevar hasta el coma o convulsiones en el lactante. Y una manera muy frecuente que se consume es a través de la inhalación pasiva del humo, lo que se conoce como crack. ¿Qué síntomas voy a encontrar en el lactante? Irritabilidad, hiperreflexia, es decir, los reflejos muy exacerbados, temblores, la succión excesiva y vigorosa, un llanto estridente, un estado de hiperalerta. Puedo tener más riesgo de infecciones respiratorias, apnea, hasta de muerte súbita. Y justamente el riesgo de muerte súbita se ve no en sí por la cocaína, sino porque estas madres cuando consumen dejan de estar alerta y muchas veces el bebé está al lado de ellas, entonces a veces puede haber riesgo de asfixia o de aplastamiento. Y la clínica puede estar presente aunque la mamá consumió en el primer trimestre del embarazo y después le jura y les perjura que no siguió consumiendo. Otras formas de administración o de consumo en realidad es el clorhidrato de cocaína, que es la aspiración nasal o endovenosa, que es una de las más frecuentes, la cocaína base o libre, que es el crack, y no quiero dejar de mencionar una droga callejera de problemática social que aumentó en los últimos años, es la que probablemente ustedes se encuentren con todas las mamás en el medio público,
que es el Paco, que a partir de los residuos de la cocaína que para los que lo fabrican no sirve, en vez de descartarlo lo mezclan con polvo de vidrio, con virulana molido, y además para compactarla le ponen queroseno, ácido sulfúrico o cloroformo, y es altamente tóxica, más que la cocaína en sí, y sumamente adictiva. Y la manera que hoy en día por ahí lo consumen es como con una pipa casera o sobre el cigarrillo de marihuana, lo que se llama bazoco o marciano. Esto además es una droga que tiene una asociación con conductas delictivas, o sea, es de bajo costo, pero para seguirla adquiriendo, en general roban, pueden matar, tanto en el ámbito de su familia como en la calle, ¿no? Y otras sustancias estimulantes, no quiero dejar de mencionar el éxtasis, que es una anfetamina modificada que da efectos alucinógenos. En general se utiliza, por eso se la conoce como droga del amor, se utilizaba para desinhibir socialmente, digamos, en el consumo de medicamentos, digamos, de sustancias a nivel social, como puede ser en fiestas privadas o en ese tipo de eventos. La nicotina, hay una controversia. Muchos autores dicen que está absolutamente contraindicada, pero también sabemos que a veces la embarazada le pregunta al médico y el médico le dice, bueno, 2 cigarrillos no pasa nada. En realidad es muy interesante porque revisando la nicotina, los hijos de las fumadoras tienen menor riesgo para su salud si son amamantados que si le dan fórmula, por todos los enormes beneficios que dijimos. Hay trabajos muy interesantes al respecto. Y en relación a lo que es el efecto, sabemos que los hijos de las madres fumadoras van a ser más pequeños en peso, en edad gestacional, pero además tiene un efecto que interactúa con la prolactina y disminuye la producción de leche. También hay mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y infecciones respiratorias por la inhalación del humo. Pero si sabemos que una madre es fumadora, bueno, sabemos que el efecto estudiado después de 2 horas del último cigarrillo hay un menor pasaje, es altamente liposoluble. Y la alternativa para esa mamá fumadora son las terapias de reemplazo, que son los chicles o los parches que se utilizan de nicotina, que pasan igual por leche materna, pero en menor concentración. En cuanto a la marihuana, los cannabinoides, hay muchas formas de la planta, no es el objetivo de esta charla, por eso no quiero alargarla, pero sepan que son cualquiera de las formas de la marihuana son altamente liposolubles, se acumulan en el organismo hasta un mes después y son de liberación prolongada porque quedan en el tejido adiposo también de la leche. Y fíjense la proporción, relación 8:1, 8 veces más lo encuentro en la leche materna que en el plasma, justamente porque quedan las células grasas. Tiene alto volumen de distribución, se retiene en el cerebro, mama y placenta, y tiene alto circuito enterohepático, por eso es que en el lactante puede estar hasta un mes, lo puedo encontrar tanto en la materia fecal como en la orina. El metabolito más importante es el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC lo van a conocer como más comúnmente. ¿Y cuáles son los efectos? Afecta la neurotoxicidad, o sea, genera efectos en el neurodesarrollo, porque su receptor está asociado con las funciones de la cognición, o sea, justamente el receptor de la marihuana actúa en las células que tienen que ver con el hipocampo, con la memoria, con la cognición, con la actividad locomotora y neuroendocrina. Y se sabe que si hay consumo postparto, el bebé puede tener desarrollo motor hasta el primer año de vida significativamente. También, como hablé de la nicotina, reduce la síntesis de prolactina, entonces disminuye la secreción de leche. O sea, las madres fumadoras, tanto de tabaco como de marihuana, van a tener menor producción de leche. Y esto es un dato no menor que altera los cromosomas, la ovulación y los espermatozoides, porque si estamos diciendo que afecta a las generaciones que después van a ser aquellas mamás o papás
de estos pacientitos nuestros, justamente podemos hasta tener asociado alteraciones cromosómicas. El alcohol no hay ninguna dosis segura, o sea, aquellos pacientes que uno le dice una copita de cerveza o de vino para brindar podés tomar, en realidad es mentira, no hay ninguna dosis segura. Los niveles de alcohol en leche humana son paralelos a los niveles en plasma. Hay un dato para tener en cuenta en la práctica que entre 90 y 120 minutos ya se metaboliza casi a la mitad. Entonces, si la mamá ingirió, por ejemplo, la bebida, no sé, a las 9, capaz que ya a las 12 se va a absorber menos si amamanta. Pero en realidad, uno en la práctica no debería recomendar. Ninguna dosis es segura. Y los síntomas en el lactante son deterioro del sensorio, la alteración del ritmo sueño-vigilia, son bebés que están muy irritables y pueden hacer hipotermia y hipoglucemia. Y la abstinencia neonatal es parecida a las de las sustancias de abuso, irritabilidad, temblores, mioclonías, trastornos musculares, vómitos, diarrea, rechazo del alimento y convulsiones. El síndrome de alcoholismo fetal, acá vemos una imagen de una paciente que tuvimos, tiene una restricción del crecimiento intrauterino y postnatal. Tienen microcefalia, retardo del desarrollo psicomotor y tienen unas facies características donde tienen pequeñas hendiduras vertebrales, el filtrum más pequeño, el labio superior más reducido y pueden tener alteraciones en los maxilares. Ahora, esto es lo que me interesa que se lleven de esta charla. ¿Cuál es la estrategia terapéutica? El mensaje es tanto la madre que consume cocaína como marihuana, inicialmente yo tengo que suspender la lactancia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si estoy de guardia o tengo acceso en mi institución? Solicito una muestra sencilla de orina a la madre y al bebé buscando metabolitos en orina. El metabolito que tengo que buscar, no hace falta que lo aclaren la orden porque esto ya el laboratorio lo sabe, es el delta 9 tetrahidrocannabinol y el metabolito de la cocaína es la bezoileconina. Al recién nacido, si además dispongo de un laboratorio y un ecografista, le pido laboratorio completo con hemograma, glucemia, hepatograma, iono, función renal. Y si además dispongo, pido enzimas cardíacas, CPKMB y troponina, porque en los hijos de madre que consumen cocaína tienen isquemias cardíacas y puedo tener valores hasta de más de 20.000, por ejemplo, de una troponina. Si tengo acceso a una eco cerebral y abdominal, siempre es de buena práctica, justamente para ver si hubo algún impacto a nivel del desarrollo fetal. Radiografía de tórax, sobre todo en el hijo de la madre que consume cocaína, para ver si tiene algún signo de infección respiratoria o algún patrón de afectación de la imagen cardíaca. Y obviamente si dispongo de un equipo de electro y un cardiólogo que le pueda hacer un ecocardiograma, también voy a poder saber de la contractilidad, la disfunción miocárdica y demás. El manejo, el abordaje es interdisciplinario. Ustedes piensen que estas pacientes vienen de un entorno patológico, probablemente delictivo, violento, o que muchas veces son excluidas de su seno familiar. Y en relación a esto, la decisión la tengo que tomar con probablemente el asistente social, la psicóloga, el clínico, el obstetra, la consultora en lactancia. Si puedo, siempre tengo que priorizar el contacto piel a piel y favorecer la internación conjunta, porque no nos olvidemos de los beneficios que dijimos. O sea, si esa mamá no va a poder amamantar, o por lo menos no va a poder amamantar inicialmente, no la tengo que privar de contactar y vincularse con ese bebé. Entonces, es algo que siempre tenemos que pensar. No enseguida lo llevo a neo y lo separo. Obviamente, en la medida que se pueda. Disculpen. En relación a esto, obviamente, si la mamá llega en una excitación psicomotriz o en un síndrome delirante, por supuesto,
que en ese momento tengo que preservar al lactante y va a ir a cuidados neonatales. Pero si esa mamá realmente está lúcida, está acompañada, tiene un acompañante, sea pareja, o sea la mamá, un hermano, una amiga, alguien que puede ser sostenedor, un cuidador sano, puedo tratar de por lo menos iniciar este contacto. Y siempre debo dejarle la oportunidad del seguimiento ambulatorio. Son pacientes que se pierden, más de una vez no van a volver, pero es clave que sientan que tienen un referente. En cuanto a dar el alta con lactancia, sí o no, de las recomendaciones de los toxicólogos, en general, si hay una madre que se compromete al tratamiento de la adicción, hay consentimiento para controlar cómo viene progresando todo este tratamiento. Hay una abstinencia de por lo menos 90 días, una orina negativa en el momento del parto y tengo una estrategia de un medio continente que pueda comprometerse a cuidar al bebé, puedo dejarla que se vaya con lactancia al alta. Pero la realidad es que en la práctica esto es difícil, porque en general son familias que se terminan judicializando o se hace cargo algún pariente. Yo, por ejemplo, atiendo ya hace unos años a 3 nenitas, una de 13, otra de 7 y otra de 2 años, de una mamá adicta, que la abuela es la tutora, y esta mamá, por más que se le generan tratamientos, se escapa de las clínicas, va a consumir a la Plaza Congreso para que le provean la droga, tiene relaciones con esas personas, se embaraza. Recién en este tercer embarazo, por intervención nuestra y de un compromiso de un equipo interdisciplinario, logramos que le liguen las trompas, pero si no, realmente es tan difícil el manejo. Realmente en la práctica lo que esta abuela sufre y el impacto en estas nenitas, una perdió el habla, la que tiene 13 años quiere ser pediatra o psicóloga justamente para ayudar a sus hermanas, o sea que realmente es muy difícil, digamos, armar la situación y muchas veces la vamos a recibir en guardia y tal vez después no los volvemos a ver. Bueno, en cuanto a los componentes radioactivos que requieren alguna suspensión temporaria, quédense, por ejemplo, las madres que tienen algún tumor de tiroides y que necesitan hacerse yodo radioactivo, que por 3 semanas deben interrumpir la lactancia, pero no son situaciones muy frecuentes. Ahora, a manera didáctica, para ir finalizando, me pareció hacerlo por patología y grupo farmacológico. Por ejemplo, en el puerperio, ¿qué analgésicos recomendamos más fácilmente? Bueno, sabemos que los opioides, el fentanilo, la morfina o la codeína se utilizan, o el tramadol, se utilizan en una cesárea en las primeras 48 horas, ya desde el goteo de sala de partos, y que son drogas de nivel 1, las puedo usar, pero tener en cuenta que en el uso repetido crónico puede darle efectos al bebé. De preferir, prefiero los AINE, el paracetamol, combinado por ejemplo con diclofenac, ibuprofeno y el ketorolac, que son todas drogas de nivel 1. Acuérdense que el ketorolac en general no más de una semana de corrido. En relación a la madre epiléptica, hoy en día las epilépticas también pueden amamantar porque se utilizan fármacos que no tienen tantos radicales libres, que son menos tóxicos para el embarazo y para la lactancia. Por ejemplo, la lamotrigina o el levetiracetam, que son drogas de nivel 2 y que están permitidas. Madre con tratamiento de psicofármacos, la verdad que es realmente llamativo. En la primera diapo, no sé si acuerdan que dijimos que el 80% de las embarazadas viene con 4 fármacos y al menos el 90% de las madres en lactancia consumen una medicación. La que va a la cabeza es un psicofármaco, clonazepam, la más frecuente, o alprazolam. Son fármacos que están permitidos, lo mismo que la paroxetina o la sertralina que se utilizan en los trastornos de ansiedad, y bueno, de preferimos las que tienen menor excreción, como son las 2 primeras. Los ansiolíticos ya puse el ejemplo de cuáles tienen vida media más corta y cuáles tienen vida media más larga. En las infecciones maternas, por ejemplo, una mastitis o una infección de la herida de la cesárea, que es algo muy común, siempre se prefieren las penicilinas, pipertazo, carbapenem, las sulfas, prestar atención a lo que les comenté en relación a la hiperbilirrubinemia del recién nacido,
Y el metronidazol, que en algunos lugares lo van a ver como contraindicado, en realidad no está contraindicado, solo cambia el sabor y el color de la leche. Por ahí se utiliza más en abscesos, pero hoy en día no es un medicamento que se utilice como primera elección. En las mamás con enfermedades autoinmunes ya conté muchos ejemplos en relación a la esclerosis múltiple. La madre hipertensa con la preeclampsia, el alfametildopa, el propanolol, el albetalol y hasta el goteo de sulfato de magnesio están permitidas porque son fármacos de nivel 1. Y las que están contraindicadas, sobre todo me interesa que retengan el atenolol porque puede dar bradicardia, cianosis e hipotensión en el bebé. La madre hipertiroidea, el metimazol se prefiere porque tiene baja excreción en leche, pero tengo que estar codo a codo en seguimiento con el endocrinólogo porque le tengo que pedir anticuerpos antitiroideos y dosar el perfil en el bebé hasta lograr niveles adecuados. La madre hipotiroidea, la droga de sustitución, sabemos que está permitida. Es interesante lo que pasa con la madre diabética. Sabemos que, por ejemplo, la poliquistosis ovárica o las mujeres con obesidad utilizan metformina, que tiene menor riesgo de hipoglucemia en el recién nacido y se excreta poco por leche. Y estas mamás además tienen un retardo en la lactogénesis, con mucha dificultad en el amamantamiento. Y en general la insulina es de baja disponibilidad porque se acuerdan que les conté que era una molécula de alto peso molecular. Entonces se va a excretar menos en leche. Estudios bajo sedación, el típico es la endoscopía. Después de muchos años de poder transmitir esta información en los distintos servicios, logré que el servicio de endoscopía no inhiba más la lactancia cuando una mujer se hace una endoscopía, porque recibe propofol, que se excreta muy poquito por leche, tiene alta unión a proteínas, así que no hay contraindicación. Esa mujer se despierta del estudio y puede dar de mamar si quisiera. Esto es algo tal vez, lo estético, algo capaz superfluo, pero en el medio privado cada vez más, lo primero que nos consultan después de tener al bebé es si pueden alisarse el pelo y si pueden hacer algún tratamiento estético. Entonces lo busqué y la realidad es que todo lo que tenga formol sabemos que es cancerígeno y mutagénico. El botox y el ácido hialurónico son de muy alto peso molecular, así que no tienen riesgo, y todos los procedimientos que requieran radiofrecuencia o criolipólisis, mientras sean en zonas alejadas al pecho materno, no hay riesgo para el lactante. Y algo muy interesante, a raíz de una mamá que deseaba amamantar, pero que tenía una miopía extrema y realmente no veía nada y ya aguantó hasta el año y medio la lactancia, pero realmente estaba dificultando la lactancia, consultó para hacerse la cirugía refractiva y justamente algo que desconocíamos, que por la prolactina y las hormonas, la progesterona, las hormonas que se liberan en embarazo y lactancia, hacen cambios en la curvatura y en el espesor de la córnea, con lo cual el oftalmólogo, en este caso me tocó un oftalmólogo que conocía del tema con relación a la lactancia, y le dijo, hasta que vos no estés seguro y no dejes de mamar, no te opero porque no te va a dar el efecto que necesitamos. Algo que es muy importante es los estudios con contraste radiológico, que es muy frecuente. Resonancia magnética con gadolinio, por ejemplo, la madre que hace parestesia postparto, o que tiene una cefalea intensa, o la tomografía por alguna sospecha de infección abdominal, requiere contrastes triodados. Son contrastes no radioactivos, y las características de la molécula hacen que sean compatibles con la lactancia. Son de alto peso molecular, baja liposolubilidad, no son órganos específicos. Esto sí se estudió y se dosó y realmente reciben 0,04% de la dosis materna y encima no se absorben en el tracto gastrointestinal. Solo le tengo que prestar atención en el prematuro por la eliminación renal. O sea, si yo tengo un prematurito y la mamá se está sacando leche y le están pasando leche, por ahí, por unas horas, la estrategia, que es la que se nos ocurrió a nosotros mencionar, es que por ahí amamante antes del contraste o se saque leche previo al estudio para que después se lo administre al bebé
y ella sigue con la extracción para no cortar la lactancia y se interrumpe pocas horas. Pero el mensaje final es que luego de un estudio contrastado no se debe contraindicar la lactancia. Y para ir terminando, los galactobos son sustancias que aumentan la producción de leche, hay un protocolo bien determinado, pero me interesa que sepan que no es que se lo doy a todas las mamás, o sea, y esto además tiene que tener un seguimiento del binomio, evaluar la prendida, cómo es la producción, tiene que ser indicado por un médico, supervisado ese binomio. Existe la metoclopramida, que es la que se utiliza en Estados Unidos porque no se importa la domperidona, y los protocolos en Canadá son más con domperidona. Cualquiera de ellas se puede utilizar, en general por los efectos secundarios extrapiramidales se prefiere en realidad la domperidona. Hubo un reporte que podía generar una alteración del QT, lo que es de buena práctica pedirle un electro a la mamá antes de iniciar el tratamiento, pero en la práctica realmente no hubo toxicidad. Y lo importante es que no hay un tiempo estipulado para su uso, se puede usar varias semanas, incluso hay un trabajo argentino que se utilizó varios meses con buenos resultados, pero la realidad es que en general uno lo utiliza 2 semanas en una situación de rescate de hipogalactia, que puede ser en una situación de internación de un bebé, o en una situación de estrés de la mamá, o cuando el bebito está internado en neo. También se utilizan en estos protocolos que yo les decía de madres no gestantes o de subrogación o de cirugías mamarias para aumentar la producción. Y la dosis en general es 10 miligramos 4 veces al día. En general el efecto uno lo ve al tercer día. Si tiene buenos resultados, lo importante es que sostenido en el tiempo, la eliminación o el descenso tiene que ser gradual cada 48 horas, no brusco, porque puede disminuir la producción. Y para finalizar, consideremos que hay que elegir la droga más segura, la más conocida dentro del grupo farmacológico, utilizar la dosis eficaz mínima por el menor tiempo posible. Esto que yo les decía, si la mamá no tiene dolor, ¿para qué le voy a dejar cada 8 reglados 10 días un analgésico? Disminuir la exposición al lactante, ¿cómo hago? Le digo a la mamá que ingiera el medicamento inmediatamente luego de amamantar y antes del periodo de mayor sueño de ese bebé. Siempre consideremos estas características. Les repito, no vamos a ser grandes farmacólogos, pero si sé esas 2, 3 características, son liposolubles, alto peso molecular, cómo se elimina, bueno, se une a proteínas, con esos 3, 4 datos voy a poder aconsejar y tomar la decisión. Y cuando no sé, consulto la evidencia. No tenemos por qué saber todo. Lo importante es decirle al paciente, voy a buscar referencias, te llamo, lo volvemos a charlar en la próxima consulta o en el mismo consultorio en el mismo momento. Son aplicaciones que uno las puede tener hasta en el celular. Siempre monitorizar al bebé y a esa mamá, y en el caso que yo sé que esa mamá está con un medicamento y le veo algún efecto al bebé, un bebito irritable, alteración del patrón del sueño-vigilia, tengo que reportarlo, ¿sí? Saber que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, que la leche humana es el alimento ideal y que enfermedades del adulto en realidad tienen su origen en la etapa fetal, perinatal y hasta aún en los primeros años de vida, por todo lo que dijimos, y va a ser nuestra responsabilidad realmente actuar oportunamente en el impacto de esas patologías. Como estrategias, recordemos los enormes beneficios de la primera hora. Aunque esa mamá después tenga que inhibir lactancia porque tienen que hacerle radiación por un cáncer de tiroides, yo la dejé amamantar la primera hora de vida y las primeras semanas y eso cambia para siempre, ¿sí? Facilitar la internación conjunta y el vínculo del binomio aún en situaciones especiales y de riesgo. La madre que está en terapia, es muy importante poder acercarnos, ayudarle en extraerse leche, que vean a sus bebés. Obviamente que la situación de pandemia nos generó una dificultad en esto porque por mucho tiempo, por el COVID, no podíamos bajar a los bebés a terapia,
pero sí podíamos con protocolo bajar, enseñarles la extracción, llevarle un sacaleche con las medidas adecuadas para poderle administrar esa leche a ese bebé. Y antes de suspender la lactancia, pensemos siempre sobre los riesgos, cuáles son los enormes beneficios y su impacto. Y cuando no sepan, podemos consultarnos entre nosotros o en la evidencia. Bueno, espero no haberme extendido y haber dejado algún mensaje claro, y estoy disponible para consultas o preguntas. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy interesante la charla. A mí en lo personal me dejó un montón de enseñanzas. Ahora vamos a empezar a presentar las preguntas que se fueron haciendo mientras estaba la disertante explicando. Yo las voy leyendo y esperamos tu respuesta, Cecilia. ¿Qué nos sugerís en madres que toman antidepresivos o medicamentos para dormir? ¿Qué conducta debe tomar el pediatra? Bueno, un poco lo puse en ejemplo. Sabemos que siempre es importante en estos casos, no sé si ustedes me están viendo porque yo en este momento perdí la imagen. Ahí. Sí, te estamos viendo perfecto. En relación a esto, lo que yo sugiero es siempre necesitamos una madre estable en su patología para poder cuidar a ese bebé. Entonces, riesgo-beneficio, yo necesito que esa mamá esté medicada, ¿sí? Y tengo dentro del grupo de fármacos justamente los que son compatibles. Por ejemplo, como les decía, la paroxetina, la fluoxetina, en vez de la fluoxetina, la sertralina. Y es muy importante y es clave el manejo interdisciplinario con ese psiquiatra y ese obstetra o el médico de la mamá, porque muchas veces los médicos contraindican la lactancia porque desconocen todo esto que hoy planteamos, y nosotros podemos ser el nexo justamente para revertir esa situación. A veces es muy difícil cuando la madre ya viene inhibida la lactancia desde el embarazo y se sentencia. Puedo contar brevemente un ejemplo de hace unas pocas semanas, que una mamá bipolar, muy estable en sus últimos 10 años, con un psiquiatra muy comprometido que vino al parto y al puerperio todos los días a visitarla. Ella deseaba amamantar, tenía a su pareja y a su mamá, cuidadores sanos, ayudándola. Realmente al inicio hicimos todo el esfuerzo y acá el vínculo lo hizo nuestra puericultora, que hasta el día de hoy se sigue escribiendo, pero después tuvo una situación de crisis, hubo que duplicarle dosis y el manejo fue difícil. El bebito hizo una hipoglucemia y se terminó. O sea, estuvo 2 días en internación conjunta, se intentó vincularla, lo pudo lograr al inicio, pero después en el tiempo fue difícil sostenerlo, pero hoy en día ese bebé tiene ya casi 2 meses, está en seguimiento con nosotros, viene a todos los controles, no amamanta, pero sí se vincula con ese bebé y bueno, fue como pudimos ayudarla. ¿Sí? Si me dejas hacer un comentario, ya que estás acá y sos la que sabe del tema, yo tuve hace 15 días, 10 días, un caso similar. Una mamá con un diagnóstico de esquizofrenia, su segundo hijo, tratada con haloperidol inyectable cada vez que presentaba, o sea, que se daba la oportunidad, digamos, la mamá volvía a estar con su mamá. Entonces el psiquiatra, porque volvía a la consulta, le hacía el tratamiento de manera inyectable para no perder, porque la paciente tenía delirios activos y episodios de fuga. Queda embarazada nuevamente, tiene su segundo bebé, y bueno, y esto que vos referías, nosotras como pediatras acá, lo primero que hizo fue hablar con el psiquiatra, entrar a la página que recomendaste, y en trabajo conjunto se decidió que ahora se va a pasar a risperidona. Esta mamá está con su mamá, o sea, con la abuela del bebé, y hasta ahora, estos 10 días más o menos, viene todo bien sobre rieles, y ella tiene un fuerte deseo de amamantar. Y ambas drogas, una era de riesgo bajo y la otra de riesgo casi nulo, que es la risperidona. Así que bueno, yo cuando vos dabas recién en la disertación me sentí muy identificada, porque es verdad, hay que saber decir esto no lo sé, hablar con el especialista, consultar esta página. Es clave el manejo interdisciplinario. Tal cual. La verdad que a mí me ha dado mucha experiencia trabajar en conjunto con enfermería. Hoy en día logro que las enfermeras me avisen, doctora, mire que a esta mamá le indicaron tramadol, y ya me avisan. O por ejemplo, logré que los médicos de diagnóstico por imágenes, el último logro de hace unas pocas semanas, pudimos en conjunto con imágenes hacer un protocolo
para no suspender la lactancia. Para las mamás que vienen a hacer el contraste, les damos una tarjeta de recomendación y ya fue, digamos, un protocolo aprobado por el Departamento de Calidad y Dirección Médica y nos ayuda y está al alcance de todos los servicios. Entonces, siempre es importante trabajar en equipo. Tal cual. En cualquiera de las situaciones nos va a dar herramientas, ¿sí? Bien, próxima pregunta. Muy buena charla. ¿Qué pasa con la medicación en leche humana al ser extraída, fraccionada y luego se aporta por sonda? Asumo que pasa con la leche que le suministramos a un bebé. No, en principio lo mismo, tener en cuenta, esto por ejemplo es una situación de la unidad de cuidados neonatales, ver si esa mamá está con alguna medicación que puede tener riesgo, lo que hacemos es que se sigue extrayendo y por ahí por 12 horas no administrarle al bebé, pero no hacer una contraindicación absoluta. No, jamás. Y siempre es muy importante individualizar al paciente, porque nosotros podemos saber generalidades, pero este caso puntual que vos comentás de esta mamá o el que yo comenté, es importante saber el deseo de esa mamá, si tiene un medio contenedor, un equipo de profesionales a cargo. Entonces, por eso les digo que siempre el abordaje debe ser interdisciplinario. Perfecto. A ver, la próxima pregunta. Las drogas de abuso no son verbalizadas previo al nacimiento por la embarazada. Sabemos que están contraindicadas en lactancia humana y de amplia difusión. ¿Con qué signos las sospechamos en neonatos? Perfecto tu pregunta, Inés, porque justamente muchas veces lo tengo que pensar cuando ustedes tengan un recién nacido o un lactante irritable, con hiperreflexia o opistótonos, con una sensación de un estado de hiperalerta, con temblores. Obviamente, siempre vamos a descartar hipoglucemia, patología del medio interno, pero nunca dejen de interrogar si esa mujer consumió alguna medicación. Yo recuerdo cuando eran los comienzos, yo llevo 22 años de pediatra, mis comienzos en consultorio, tuve un bebé que era muy irritable. Yo decía, este bebé tiene algo neurológico, no me cerraba, lo mandé al neurólogo, le pedí ecografía cerebral, todo, y recién en la tercera consulta por indagar, la mamá me cuenta que era depresiva desde los 14 años y que tomaba fluoxetina y en el tercer trimestre se la habían triplicado. El bebé tenía una abstinencia a esa medicación. Entonces, cuando ustedes vean que ese bebé tiene signos neurológicos distintos a lo que yo conozco de un bebé normal, lo tengo que pensar y pedir metabolitos en orinas, o cuando no condice el relato materno con la situación que estoy viendo. Básicamente con eso, ¿sí? Perfecto. Obviamente que primero descarto, por eso que uno pide un laboratorio completo y capaz no tengo enzimas cardíacas, ecocardio y todo eso de inicio, no, por eso lo dije como una estrategia, digamos, dentro de los recursos que uno dispone, ¿no? Tal cual, perfecto. ¿Qué sucedería en caso de que la mamá use aceite de cannabis que tiene mayor proporción de CBD y no de THC? Bueno, en realidad con esto no lo presenté porque sabemos que hoy en día, yo no soy experta en el tema, hoy en día hay algunos trabajos, se indica por ahí para chicos con daño neurológico, epilépticos refractarios, sabemos que la concentración en el aceite es poca y que en general son mínimas las dosis, entonces, bueno, la realidad es que muchas veces se utilizan como efecto terapéutico, pero en determinadas patologías. Yo acá diría que tienen una indicación puntual y todavía no hay la suficiente evidencia. Tal vez tienen más experiencia, por ejemplo, los neurólogos. Yo tengo pacientes, una paciente con hidrocefalia congénita y parálisis cerebral, que lo usó un tiempo, realmente no tuvo muchos efectos, y la verdad es que está con risperidona, por ejemplo, el pico, pero esto es importante también. Hay algunos trabajos, después se los puedo facilitar, hay un grupo de un farmacólogo que yo les cuento que está conmigo en el comité en el Garrahan, que estudia el tema, pero la verdad que yo no tengo demasiada experiencia. En relación a yo lo que planteé con la marihuana es sobre todo la madre consumidora, ¿sí? Por eso es que no lo presenté con el aceite, y los efectos entiendo que no son los mismos y se utilizan con efecto terapéutico, pero bueno, también lo podríamos consultar. Bien, perfecto. A ver si tenemos alguna pregunta más.
Entonces, una mamá que consumió marihuana y luego posparto suspende, tengo tóxicos negativos y quiere amamantar. ¿Cuánto tiempo debo esperar para administrar su leche? Bueno, lo ideal es tener una orina negativa y asegurarnos que tuvo por lo menos 2 o 3 meses de no consumo, o como yo les decía en las recomendaciones, si tengo un compromiso de tratamiento y un medio contenedor y tengo orina negativa, el bebé no tiene síntomas de abstinencia, podría dejarla ir supervisando muy de cerca ese binomio. Perfecto. Vamos a la que sigue. Usted propone el vínculo temprano en las madres consumidoras e inicialmente se suspendería amamantar. ¿Con qué fundamentos nos preguntan ellas? ¿Qué estrategia propone usted, colega? Bueno, en principio el vínculo temprano, por supuesto que lo puedo iniciar. Esto hay mucha evidencia en Estados Unidos. Ustedes no sé si conocen que está la epidemia de los opioides, de la intoxicación por opioides, la dependencia a opioides y el cigarrillo electrónico, por ejemplo. Y una de las estrategias que siempre recomienda la Academia Americana en lo que es los opioides es facilitar justamente el vínculo. Cuando esa mamá realmente se acerca a ese bebé y lo conoce y tiene un compromiso, muchas veces es un efecto facilitador para adherirse al tratamiento. Pero por eso hay que individualizar el paciente. Si obviamente la mujer llega en una situación de mucho impacto clínico, nosotros tuvimos el año pasado una mujer que llegó en trabajo de parto inminente, casi en estado de depresión del sensorio, de una fiesta privada en pandemia donde consumió no sabemos qué, y ese bebito tuvo un impacto muy importante neurológico. Bueno, fue judicializado, se hicieron cargo los abuelos, estuvo mucho tiempo con nosotros, pero en ese caso no pudimos vincularlos porque realmente no había ni un compromiso ni un estado clínico. Por eso es que me parece que es importante ver todo digamos, el aspecto integrado, ¿no es cierto? En principio, a esa mamá, como hicimos con esta mamá bipolar, ponerlo al pecho en sala de partos, que tome unas gotas de calostro, probablemente no le suceda nada, probablemente no sea una herramienta de abordaje para adherir al tratamiento. Tal cual. Esa es mi recomendación. Una pregunta a esta aclaración, a esta respuesta que acabas de dar. Lo de probablemente no le hagan unas gotas de calostros es por lo que asumimos que este bebé ya viene embebido desde la panza con la medicación, con la droga. Claro, algo que no mencioné, en la fase calostral, los 2 primeros días, los lactocitos son pequeños y los espacios intercelulares grandes y hay mayor permeabilidad de drogas o de sustancias. Pero el calostro es tan escaso que la concentración de la droga es mínima. Entonces, esto me voy a meter en algo controversial como es el HIV. Si hoy en día las madres sabemos que vienen con carga viral indetectable y tratadas, muchas veces retardamos la prendida a la teta porque no trae la serología actualizada. ¿Cuánto le puede pasar de esa primera gotita de calostro? Y yo creo que en no mucho tiempo esas mamás van a poder amamantar. Bueno, esto es algo parecido. En realidad es usar un poco el criterio y el sentido común y digamos, favorecer este inicio del vínculo, ¿sí? Y tal cual, con el HIV yo doy una clase al respecto y hay un estudio que lo plantea y lo dice que lo deja a criterio. Y de hecho la práctica acá en el interior del país sucede eso. Muchas veces, inclusive son madres que no responden a la orden de que vos les decís, bueno, esperá, no tenemos tu serología actualizada, te das vuelta y ella amamantó a sus otros hijos y los está amamantando, digamos. Después viene la serología negativa, por suerte, la mayoría de las veces, pero sucede. Mira, con mucha sorpresa el año pasado recibí una cartita de un infectólogo, de una mamá HIV, con carga viral indetectable, que me pone, puede amamantar. ¡Qué alegría! Yo realmente dije, wow, esto ya está ampliado, así que obviamente por ahora el ministerio no lo recomienda y uno no tiene que transgredir normas, pero realmente son cosas que uno se tiene que plantear, ¿sí? Y a veces también tenemos que blanquear que no es lo que dicen los libros o las normas lo que uno ve en el consultorio. Entonces, cuando esto te llega, después tendrás que hacer el seguimiento correspondiente y explicarle a esta familia, como decís vos. Acá en los chats estoy leyendo mucha gente, colegas, conocidos, queridos, Carmen, Patricia, que me saludan, creo que están las puericultoras también de mi equipo, así que agradecidas por el tiempo que se han tomado en escucharme. Bueno.
A ver si hay alguna más. Veo que hay varias. Acá vi que preguntaban algo de un Bien, prematuro de 800 sí, gramos acá que justo habla estaba por leer. todo. ¿Qué nos Sí, yo recomendarías en puérperas con...? recomiendo la domperidona, pidiéndole un electro que la mamá en general en el riesgo prequirúrgico lo tiene, y se puede seguir hasta meses. Hay un trabajo, si mal no recuerdo, de una doctora de Mar del Plata, María Fernanda, que justo estuvo hace unos años conmigo en una mesa, que tiene el seguimiento de 60 pacientes con muy buenos resultados. Acá Perfecto. preguntan por el cigarrillo electrónico que Electrónico. confianza. Sí, Yo no ahora lo, estaba esperando que ponerlas acá claro, abajo y te no las iba lo a leer. mencioné con la nicotina. En realidad tiene menor pasaje a leche, pero es tan adictivo y dañino para la boca y las lesiones pulmonares. Es una de las problemáticas. El ciberbullying, el consumo de opioides y el cigarrillo electrónico. En el último Congreso Americano de Pediatría que pude estar, que fue en el 2019, son las patologías prevalentes que afectan a nuestros adolescentes por una adicción, con el efecto de las sustancias que le dan sabores, son altamente adictivas, pero muy dañinas. Por eso no lo recomendaría, pero pasa poco por leche. Perfecto. Bueno, ¿algún protocolo para la administración de metoclopramida? Más allá de que, bueno, recomendaste la domperidona, ¿no? Pero algún protocolo Sí, para la en administración. general, la dosis que les decía, que es 10 miligramos hasta cada 8, y no sostenerla tanto en el tiempo. O sea, realmente de los trabajos la domperidona mostró seguridad. Sabemos que tiene un efecto, digamos, acelerador del ritmo evacuatorio, entonces está descrito que puede dar diarrea, pero en general no va a dar neurotoxicidad porque no pasa barrera hematoencefálica. En cambio, la metoclopramida sí. Entonces, de preferir, yo particularmente recomiendo la domperidona. Sabemos que el mejor galactogogo muchas veces es verificar y acompañar a la mamá en esa prendida eficaz, en el buen vaciamiento, en el estímulo. Realmente hay un montón de otras cosas que ayudan, ¿no es cierto? Por eso es importante que lo indique. Si bien lo sugieren muchos consultores de lactancia, pero que esté supervisado también por un médico, que muchas veces no llega a ser ni el obstetra ni el clínico porque no tienen experiencia, y en general somos los pediatras los que nos comprometemos y hacemos el seguimiento con buenos resultados. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas preguntas, así ya te liberamos. En mi provincia del interior, como en muchas más, donde trabajo en neonatología, no existe el dosaje de metabolitos de marihuana o cocaína. ¿Cuál sería su sugerencia? Y yo pregunto lo mismo porque era mi duda. Bueno, a mí ¿Qué nos lo que pasa me da es? lo que me ayuda siempre es llamar, hay guardia 24 horas en toxicología del Hospital Posadas y del Hospital Ricardo Gutiérrez. En este momento, me acuerdo de memoria, el del Gutiérrez, que es 4962-6666, y hay excelentes toxicólogos muy comprometidos que me ayudan diariamente en el seguimiento, en el manejo, dónde poder dosar o qué debo sospechar. Cuando no puedo dosar, me manejo obviamente con las herramientas clínicas, pero en general el metabolito en orina se puede hacer con practicidad y es de bajo costo. Sí, por lo menos hablo por mí, a veces pasa que tenés que derivar la muestra, no sé, Claro, a por la eso, parte pero privada, es muy importante que sepan que siempre los toxicólogos, que están a justamente disposición. parte de la revisión es de una charla muy linda y de bibliografía del POSAD, de tóxico del POSAD y del grupo de iSalud, están siempre disponibles y nos pueden ayudar en la situación de la guardia cuando no tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Bueno, Cecilia, ahí vamos a dejar al final ahora de la charla el mail de la doctora para quienes les hayan quedado más preguntas o no sé si quienes deseen mandarte un mail para consultarte pueden hacerlo. De parte nuestra, de parte del Comité de Lactancia de la filial de Santa Fe de SAP, de Sociedad Argentina de Pediatría, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu predisposición y por todo lo que nos transmitiste, por tu colaboración con la lactancia y por tan mera, hermosa charla que nos diste. Bueno, yo les agradezco a ustedes, especialmente a Mili Ferrando, que ella es compañera mía de la Junta Ejecutiva del Comité y que ha tenido la confianza en mí y me dijo que quería difundirlo por este medio. Y bueno, por supuesto que estoy a disposición. También la doctora Elda Ibáñez me pidió
si podía hacer una charla también para el Hospital Pena, que tienen muchas consumidoras con Paco y realmente necesitan un poco de ayuda en esto, así que la verdad es que yo les repito, soy una humilde pediatra que fui ayudante de fármaco, me interesa el tema, hice un posgrado en farmacología y en monitoreo, y fui más que nada autodidacta, y hoy por hoy sí tengo la experiencia interdisciplinaria con esta patología que les contaba, con esclerosis múltiple, y con gente muy experta farmacóloga en el comité de fármaco de la Sociedad de Pediatría. Entonces cuando yo algo no lo sé, me siento respaldada o voy en la búsqueda de esto, y bueno, es importante como estrategia, ¿no? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Como decimos siempre, esta charla, este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que quienes deseen verlo puedan verlo. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Cecilia, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Evelyn, a Jessica y bueno, a todo el comité, y por supuesto a los oyentes que se han quedado viernes hasta esta hora, ¿sí? Así que estoy a su entera disposición para lo que necesiten, y bueno, nuevamente gracias a mis colegas que me están enviando saludos.